Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Mena, profesor de la Universidad Católica de Murcia. A continuación, les voy a presentar mi comunicación. Esta lleva por título La pintura de fusilamiento desde 1813 hasta la actualidad, un cuadro de Juan Bonafé. Bien. Eh, Antes de nada, sumergirnos en los fusilamientos, hay que mirar hacia atrás, en esa tragedia visual que recorre el mundo de la historia del arte, desde los relieves de las civilizaciones antiguas, como en Mesopotamia, y pasando por batallas importantes, sobre todo en un momento crucial en el Renacimiento, como la batalla de San Romano de Paulo Uccello, y esto continúa en el siglo XVII con batallas importantes, como por ejemplo la rendición de Breda de Velázquez. Por tanto, ese siglo XVII será un momento de grandes especialistas en batallas y esto nos llevará al siglo XVIII con nuestro referente y figura crucial como es Francisco de Goya Lucientes, ¿no? Donde partimos con este cuadro del 3 de mayo en Madrid o los fusilamientos del 3 de mayo, donde ese pelotón de fusilamiento aparece de forma anónima con el farol que ilumina al personaje principal con las manos en alto, con esa busa blanca que destaca en esa montaña del Príncipe Pío en Madrid, unos hechos que acontecieron en 1808 y con esos personajes en primer plano que han caído al suelo fallecidos. Este cuadro se hizo como pareja de otro, como la lucha de los mamelucos, que tienen aquí similares medidas y se encuentra en el Museo del Prado. Pero Goya tuvo, antes de acometer esta obra, ciertas influencias, ¿no? Influencias, por ejemplo, que vienen del Greco, como esta obra de la derecha, con San Juan de Azul con las manos en alto. Incluso él realizó una serie de grabados, en este caso los desastres de la guerra, con este grabado que hecho por él mismo, que tiene a la izquierda, ¿no? Hay otras influencias que vienen de la época barroca, no solo de pintores españoles, como José Rivera, también otras como por sus viajes a Italia, como podría ser Caravaggio, etcétera, y Tiepolo. Y una anécdota respecto a esto es que hay un grabado de un pintor y grabador valenciano, un poco más joven que Goya, Miguel Gamborino, que hace pues este grabado, esta estampa, ¿no? De una serie de sacerdotes dominicos fusilados en esa guerra de la independencia, por la que Goya conoce la obra, obra fecha en 1813, de ahí nuestro título ¿no? Que hace alusión a este comienzo de los fusilamientos, por la que Goya hace una reinterpretación, ¿no? Estos antecedentes en Goya también están trabajados por él mismo, ¿no? Porque él ya el tema del fusilamiento lo está trabajando con otros cuadros o incluidos en sus desastres de la guerra dentro de sus grabados, como ven aquí. Y estos fusilamientos a partir de Goya trascienden el siglo XIX. Hay una infinidad de litografías, grabados y pinturas en el mundo unidos a las rebeliones, a las guerras, ¿no? De independencia de América, etcétera, como pueden ver aquí, ¿no? Como Eugenio Lucas Velázquez, que fue un gran seguidor de Goya, o Vicente Palmaroli. Y esto pues sucederá constantemente, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Pues donde más cuadros hemos encontrado de fusilamientos en la historia, ¿no? Como por ejemplo el de Manet o el de Antonio Gisbert, que tienen a su derecha en esas playas de Málaga, con esos personajes también caídos en primer plano que recuerdan muy bien a ese cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo en Goya. Esto seguirá y en el siglo XX, aunque decaerá bastante la pintura, ya que con la aparición de la fotografía se deja más de lado, incluso pues aunque sea un siglo de genocidios como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial, etcétera, no dejarán tan fácil pues que entren o pintores o fotógrafos a presenciar esas ejecuciones. Aquí tenemos a Picasso que también hace un guiño con el Guernica, eh, que no vamos a tratar aquí por falta de tiempo, pero en la masacre de Corea podemos ver aquí ese pelotón armado, ¿no? Totalmente robotizado como unas máquinas que intentan pues, acabar con la vida de esas personas indefensas, desnudas, a base de niños y mujeres incluso embarazadas, ¿no? Otro guiño importante de Goya. Y Goya pues seguirá trascendiendo en el siglo XX con diferentes pintores, desde el expresionismo o como este pintor español Álvaro Delgado en la parte
superior, o incluso el Domingo Sangriento por un pintor irlandés, que la escena es monocroma como el cuadro de Guernica y solo destaca la sangre de primer plano con esa persona caída, cubierta por esa sábana, que recuerda mucho también a Goya y a Picasso. Esto pasará también con un pintor chino, ¿no? Que también pues hace un guiño a esas manifestaciones estudiantiles en la ciudad prohibida, ¿no? En la plaza de Tiananmen de Pekín, con ese realismo cínico, esas caras, esas máscaras, ¿no? Sarcásticas que se ríen ante el fusilamiento. Y continuamos pues con el mundo de las batas blancas, la manifestación de la sanidad pública en España, o con otros pintores como la parte de abajo, incluso ese minimalismo en la pintura de fusilamiento que se recrea en un blog de un trabajo educativo, ¿no? de unos escolares, incluso a nivel humorístico, ¿no? Pues como estos hostigamientos de la tuna, ¿no? Con la Catedral de Murcia al fondo, de un historietista, ¿no? A nivel de humor, llamado Juan Álvarez, y su compañero José Gómez. Esto pues continúa y trasciende a otras artes como la fotografía, con ejemplos como los que tienen aquí, y un guiño a Goya que no cesa, ¿no? Donde al final pues nosotros acabamos en 1937 con nuestro pintor murciano Juan Bonafé, un cuadro que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Murcia y por el que también pues compartió exposición con el Guernica en el pabellón de la Exposición Internacional de París, donde aparecen estas personas abrazadas en alegoría a esa sin razón, al dolor, al sufrimiento, pero también al amor, donde contemplan ese escenario, ¿no? Porque hay varios escenarios en la obra, los fusilamientos al fondo de una ciudad perdida en la lejanía, en unos tonos ocre, de amarillo, muy fríos, que recuerdan ese panorama desolador. Por tanto, Bonafé para nosotros es el enlace perfecto desde ese comienzo de fusilamiento en Goya hasta acabar con esta obra de un pintor murciano que tenemos próximo a la universidad donde impartimos docencia. Y con esto pues quiero acabar indicando que bueno, las pruebas son evidentes. La Amnistía Internacional habla de la magnitud de ejecuciones por fusilamiento que siguen sucediéndose en muchísimos países y esto no ha acabado. Y el arte es una gran herramienta para concienciar y potenciar esta lucha de derechos y esta crítica social que se debe realizar, ¿no? Así que muchísimas gracias por la atención y eso es todo. Un saludo.